Buenas, profesor. Este es el trabajo de punto extras de Javier Martínez, ID 109-3938. Capítulo 2, ejercicio 10. La figura muestra un martillo de oreja que se usa para quitar un clavo de una tabla horizontal. Se ejerce una fuerza de 150 N horizontalmente como se muestra. Encuentra A, la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo, a la que para este ejercicio yo llamaré como fuerza C. Y B, la fuerza que ejerce la superficie sobre el punto de contacto con la cabeza del martillo, que para este ejercicio llamaré como fuerza S. Supongo que la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo es paralela al clavo. Ok, como puede ver aquí en el diagrama de cuerpo libre que hice, la fuerza C, que es una fuerza en diagonal, la descompuse de manera horizontal y vertical, dando como resultado CX y CY. Y la fuerza S, que sería la normal que ejerce la superficie sobre el martillo, es una fuerza S. Entonces, ¿cómo calculamos? Primero, tenemos que saber que f de x es igual a 0, que es esa condición. Por lo tanto, c de x más m, que es la fuerza del martillo, igual a 0. De aquí podemos despejar c de x, que sería c de x más 150 newton igual a 0. C de x es igual a menos 150 newton. Por lo tanto, como c de x es el componente horizontal de c, podemos decir que C es igual a menos 150 newton sobre coseno 60, resultando en que C es menos 300 newton, siendo el positivo hacia arriba, perdón, hacia la derecha, por lo que ya sabemos que es negativo. Y igualmente, para tener la fuerza S, podemos hacer lo mismo, pero con las componentes verticales. Entonces sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, C de Y más S tendrán que ser igual a 0. Entonces, C de Y es menos 300 newton, que ya sabemos que es C, por el seno de 60 más S. Eso es igual a 0. Por lo tanto, S es igual a 300 newton por el seno de 60. Lo que nos resulta entonces que la fuerza superior es 250 newton. Próximo ejercicio. Un objeto de 0.5 kilos unido a un resorte con constante de fuerza de 8.0 newton sobre metro vibra en movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros. Calcule A, el máximo valor de su rapidez y aceleración. La rapidez y aceleración cuando el objeto está en 6 centímetros de la posición de equilibrio y el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva de x0 a x igual a 8 centímetros. Entonces, ponemos los datos que tenemos aquí a la izquierda y comenzamos. La primera variable que necesitamos para este ejercicio es el valor de W, que en este caso es K, lo podemos sacar como K sobre N. Por lo tanto, W es igual a 4 radios sobre segundo. Después vamos a calcular las velocidades máximas, que es simplemente W por la amplitud. Entonces nos dice que 4 radianes sobre segundo por 0.1 metro, eso es igual a la velocidad máxima, que es igual a 0.4 metros sobre segundo. Y asimismo la aceleración máxima. Aceleración máxima es igual a la amplitud por W al cuadrado. Es decir, que sería 4 radios sobre segundo al cuadrado por 0.1 metros. Por lo tanto, la aceleración máxima es igual a 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora, como vamos a calcular en una posición en específico, tenemos que saber qué tiempo corresponde con esa posición. Entonces, lo que vamos a hacer es que determinamos tiempo, que será 1 entre 4, que 4 ya dijimos que es nuestra W, por el seno inverso de x sobre 0.1, que es la amplitud. Entonces, eso, el primer resultado que nos da cuando x es igual a 6, es que el tiempo es 0.016 segundos. Entonces, con ese dato, resolvemos los siguientes ejercicios. La velocidad, cuando está en 6 metros desde la posición de equilibrio, me dará igual a 4 por 0.1 metros por el seno de 4 por 0.016, que eso me dice entonces que la velocidad a 6 metros del punto de origen es 0.001 metros sobre segundo. Y asimismo la aceleración. Nos dice que entonces será 4 al cuadrado por 0.1 metros
por el seno de 4 por 0.016. Y eso me dice entonces que la aceleración a 6 metros del origen es igual a 0.0017 metros sobre segundo al cuadrado. Volvemos a utilizar la fórmula que hicimos con la t para sacar otro tiempo, ya que se nos pide buscar el intervalo de tiempo cuando el objeto se mueve entre 0 y 8 centímetros. Entonces, hacemos la misma fórmula y sacamos 8 centímetros, que en este caso será 0.232 segundos. Entonces, como lo que queremos es el intervalo de tiempo, esto es simplemente una diferencia. Sabemos que la posición inicial es 0 y el tiempo inicial es 0, y la posición final es 8 centímetros y el tiempo final 0.232 segundos. Por lo tanto, la diferencia de tiempo, o sea, el intervalo de tiempo, será 0.232 segundos. Pasamos al siguiente ejercicio, donde una onda sinusoidal transversal en una cuerda tiene un periodo igual a 25 milisegundos y viaja en la dirección X negativa con una rapidez de 30 metros sobre segundo. Cuando el tiempo es igual a 0, un elemento de la cuerda en X igual a 0 tiene una posición transversal de 2 centímetros y viaja hacia abajo con una rapidez de 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es la amplitud de la onda? ¿Cuál es el ángulo de fase inicial? ¿Cuál es la máxima rapidez transversal de un elemento de la cuerda? Y escribamos la función de onda para esta onda. Esta la presentaré en dos pestañas. La primera, podemos ver aquí los datos. Y pasamos a lo primero que se nos pide, que es cuál es la amplitud de la onda. Para esto vamos a usar diferentes cálculos para poder eliminar variables que no conocemos. Por lo que primero expresamos la velocidad transversal, que ya sabemos que es 2 metros sobre segundo, pero la descomponemos en sus elementos. Entonces, eso nos resulta que la velocidad transversal al cuadrado dará igual a W al cuadrado por amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo de desfase. Por lo que podemos decir que velocidad transversal al cuadrado sobre W al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Asimismo, tenemos otra operación que sería la de posición, donde sabemos que la posición vertical es la amplitud por el seno de la constante de elasticidad por la posición más la W por el tiempo más el ángulo. Entonces, descomponiendo eso, podemos llegar al resultado de que Y cuadrado es igual a amplitud al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo. Otro dato que vamos a necesitar también es saber el valor de W, que lo podemos sacar como 2pi por el periodo. Entonces, el valor de W es igual a 2pi sobre 0.025 segundos, lo que nos dice entonces que W, que es la velocidad angular, no lo había dicho hasta ahora, es 251.33 radianes sobre segundo. Entonces, con todos estos datos, podemos despejar la amplitud, ya que si sumamos la fórmula que tenemos de la Y resumida, más la velocidad transversal al cuadrado sobre la velocidad angular al cuadrado, tendremos que a seno cuadrado del ángulo más a coseno cuadrado del ángulo. Si sacamos a como factor común, nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, lo que es una identidad trigonométrica que es igual a 1. Por lo tanto, a cuadrado es igual a y cuadrado más velocidad transversal al cuadrado sobre la velocidad angular al cuadrado. Por lo tanto, si despejamos, sustituimos por las variables, sabemos que a es igual a la raíz de 0.02 metros al cuadrado más 2 metros sobre segundo al cuadrado sobre 251.33 radios sobre segundo al cuadrado, lo que nos da como resultado que a es igual a 0.0215 metros. Continuando con el ejercicio, sabemos que utilizando las fórmulas abreviadas que tenemos,
Si colocamos y sobre velocidad transversal, tenemos que es a por el seno del ángulo sobre a por la velocidad angular del coseno del ángulo, lo que podemos simplificar como la tangente del ángulo sobre la velocidad angular. Por lo tanto, y por la velocidad angular sobre la velocidad transversal es igual a la tangente del ángulo. Y para despejar el ángulo, podemos saber que tangente menos 1 de y por la velocidad angular sobre la velocidad transversal sería el resultado. Por lo tanto, la tangente inversa de 0.02 por 251.33 entre 2 nos daría que el ángulo de desfase es 1.9495 radianes. Volviendo ahora con la velocidad transversal máxima, eso es la velocidad angular por la amplitud. Eso nos resultaría en 251.33 por 0.0215, que nos dice que la velocidad transversal máxima es 5.408 metros sobre segundo. Y ya para poder expresar la función de la onda, nos faltaría la constante de elasticidad, que la podemos sacar a través de lambda. Y lambda la sacamos con la velocidad entre la frecuencia, que podemos decir también que es lambda es igual a la velocidad por el periodo, que esto quiere decir que sería 30 metros sobre segundo por 0.025. Por lo tanto, lambda es 0.75. Y como dije, con esto encontramos la constante, que nos daría igual a 2pi sobre lambda. Es decir, 2pi sobre 0.75, por lo que la constante es 8.3776. Resultándonos ya con los datos suficientes para poder expresar la función de la onda, que quiere decir que y es igual a 0.021 metros por el seno de 8.377x más 251.33t más 1.9495. Muchas gracias por su atención. Mi madre.